Buen día a todos. El tema de hoy es la identificación de parámetros eléctricos de una placa de un motor, específicamente motores trifásicos. Como en el video pasado yo les mencioné la importancia y la relevancia de lo que son los motores de inducción jaula de ardilla, que son más comunes a nivel industrial internacionalmente. Por eso la relevancia para hacer un buen control de esos tipos de motores. Como ustedes saben, existen instituciones encargadas de regular a través de normas internacionales, específicamente los motores eléctricos. ¿Cuáles son? La IEC y la NEMA. La IEC son fabricantes europeos y significa Comisión Electrotécnica Internacional. Esa es la parte europea. La parte del continente americano es la NEMA, que es la Asociación de Fabricantes Eléctricos Nacionales. Por ejemplo, WEC, que es una empresa mexicana, ellos para poder exportar sus motores a un cliente en Alemania o un cliente en Japón, se tienen que apegar a las normas internacionales para que ellos garanticen que el motor va a trabajar en el país de destino sin ningún problema. Entonces, de esa forma se regulan los motores. Entonces, en particular, es importante saber determinar cómo o cuáles son las diferencias de esas dos normas. Por ejemplo, en la NEMA, se identifica la marcación de los cables por números, es decir, si es un motor de 6 cables o 6 puntas, pues se va a enumerar del 1 al 6, si es de 9, del 1 al 9, y si es de 12, del 1 al 12, pero la numeración es por números. Para YEC es por letras, las letras es U, V y W. Entonces, en particular, si yo tuviera un motor, pues lo nombraría como U1, U2, V1, V2, W1, W2, etcétera. Entonces, esa es la diferencia, es una de las diferencias entre lo que es la marcación de los cables a través de la NEMA y la YEC. La NEMA es números y la YEC letras. Por otra parte, en la cuestión de los voltajes, el tipo de alimentación, se dice que la NEMA, los voltajes, es la relación 1 2.2. Eso significa que el voltaje 2 es mayor, es el doble del voltaje. Es decir, por ejemplo, el parámetro de un sistema trifásico es 220 volts. Y si nosotros hacemos esta relación, lo vamos a multiplicar los 220 por 2 y nos va a dar 440, que es a nivel nacional en México el parámetro que más comúnmente se usa, 220 y 440 en baja tensión. Por otra parte, en el sistema YEC, la relación es 1, 2 puntos raíz de 3, es decir, nosotros multiplicamos 220 por la raíz de 3, me va a dar 380. A nivel en Europa se usa ese parámetro comúnmente. En México he visto algunos tipos de alimentación con ese parámetro, pero es muy poco. La mayoría es con 440 y 220, es decir, la relación 1, 2.2. En baja tensión, nosotros cuando nos referimos a esa parte, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un motor trifásico con alimentación 440 y 220, obviamente nosotros ocupamos un transformador elevador, es decir, si nosotros tenemos una alimentación de 220, ese transformador va a elevar ese voltaje a 440. Bien, si tuviéramos un motor, bueno, eso hablando del tipo NEMA, si hablamos de un motor tipo YEC, vamos a decir que vamos a tener un parámetro de 220, va a pasar por el transformador, lo va a elevar y va a ser a 380, hablando de un motor con características YEC de 380 volts. Entonces, esa es una diferencia. Obviamente, eh, hay subestaciones o hay una fuente que puede alimentar, que ya cuentan con esos transformadores elevadores o reductores, que es comúnmente reductor. Por otra parte, les puedo decir que hay 9 pasos para leer una placa de motor de corriente alterna. Siguiendo estos 9 pasos, nosotros podemos entender o identificar los parámetros más importantes de lo que es una placa de motor trifásico. Entonces, la primera es determinar, el paso número 1 es determinar si es NEMA o YEC, que en este caso ya vimos, son dos características principales. Una es la numeración de sus cables. Dos es el tipo de alimentación, que es 440, hablando de NEMA, y YEC 380, ambos en 220. Número 2, determinar la frecuencia. En ese orden nosotros vamos a identificar los parámetros de las placas de motor. Por ejemplo, aquí en este caso podemos ver que es YEC, aquí incluso lo dice, es YEC, por lo tanto es europeo, ¿sale? En este ejemplo de esta placa. Después es determinar la frecuencia. La frecuencia aquí dice que es una frecuencia de 50 Hz. Es lo primero que hay que identificar en una placa de motor, en ese orden.
Después la potencia aquí me dice que es 15 kilowatts. Aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué razón? Porque en México o comúnmente se manejan la potencia en HPs, que es caballos de fuerza o caballos de potencia CPs, o bien se identifican por medio de kilowatts. En este caso está en kilowatts, por lo tanto, obviamente como es norma IEC, por eso te lo expresa en kilowatts. Si fuera NEMA, pues sería en HPs. ¿Qué se hace? Estamos en el punto 3. Bueno, primero que nada hay que hacer un cambio. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un motor de 3.728 kilowatts y quisiéramos saber en HPs de qué capacidad es, que es lo más conocido en México, pues nosotros haríamos reglas de 3. Sabemos que un kilowatt equivale a 1000 watts. Entonces haríamos una regla de 3 y este parámetro, acuérdense que cruzados se multiplican y se divide entre el número exterior. Entonces se multiplican 3.728 por 1000 entre 1 kilowatts. Esto me da 3728 watts. Una vez ya tenga este parámetro, me falta convertir. Si un HP es igual a 746 watts, yo con mi parámetro en watts hago mi regla de 3 y me va a quedar que este motor de 3.728 kilowatts equivale a 5 HPs. Entonces estoy haciendo un cambio. Entonces ya sé que 3.728 kilowatts es expresado en IEC, en norma IEC, pero también sé que yo lo puedo convertir a HP, no en forma NEMA. Entonces puedo hacerlo recíprocamente. Si yo tengo en HP, lo puedo convertir a kilowatts. Obviamente yo lo tendría que hacer al revés, este tipo de relación, ¿no? Entonces ya de esta forma ya determinamos la potencia. Y así es. Podemos identificar esta potencia en IEC, si es en kilowatts, y en NEMA, si es en HPs. En este caso ya nosotros ya lo definimos. Tipo de alimentación. Obviamente al saber si es NEMA o IEC, ya nosotros sabemos. Si es NEMA es 440, si es IEC 380. En este caso, el motor tiene un tipo de alimentación de 400 volts, ¿sale? Y 230. Por otro lado, en este caso particular, en México, podríamos usarlo a 220 volts, a 230 que está aquí, o a 380, a 440 no, pero comúnmente les decía en México es todo a 440. Entonces en este caso los usaríamos a 220 volts aquí en México. Después es la corriente nominal. Obviamente, como en este mismo orden, como yo ya identifiqué que el parámetro más común en México, en particular en este país, si es 220, entonces yo usaría este parámetro. Entonces, obviamente ya sabría que la corriente nominal es 50 amperes porque estamos usando este voltaje. Si yo usara, por ejemplo, un voltaje de 380, hablando en Europa, porque es aproximado a los 400, yo usaría este parámetro que es 29 amperes. Sale esta corriente. Pero en este caso, como estamos hablando de México, voy a usarlo a 230 y su parámetro o su corriente va a ser a 50 amperes. ¿Sale? Después, ya que identifiqué la corriente nominal, sigue el tipo de conexión. Como ustedes saben, en los motores trifásicos hay diferentes conexiones. La conexión más común es estrella y la otra conexión es delta. Hay una diferencia. Va a haber un video referente a tipos de conexiones, estrellas y deltas. Pero en particular esas son las dos conexiones que se usan. Y significa estrella y la delta. Entonces, en este caso, si yo voy a usar un voltaje de 230 volts y un amperaje de 50 amperes, quiere decir que lo voy a conectar ¿en qué? En delta, porque me lo está diciendo la placa de motor. Es decir, 230 volts, 50 amperes, conexión en delta. Si yo usara un parámetro en IEC a 380, usaría este voltaje, usaría este amperaje y la conexión sería en estrella. Pero en este caso, como estamos en México, lo vamos a hacer de esta forma. Por otro lado, las revoluciones por minutos, las revoluciones por milisegundos, se usa las revoluciones nominales para la velocidad, determinar de cuántas revoluciones es ese motor. En este caso, pues aquí ya los identificamos, revoluciones nominales. Las revoluciones son de 2910. Este es un motor, aquí se usa para determinar este parámetro, lo referente a las velocidades, ¿sale? Entonces, ya estamos en el punto 7. El otro punto importante es el coseno o factor de potencia. Siempre es indispensable saber de su factor de potencia de los motores. En este caso, pues se identifica como coseno como factor de potencia, que sabemos que regularmente es de 0.8, 0.9. En este caso buscamos el coseno y es de 0.90. 0.90, 0.9 es el factor de potencia y es este que está aquí, ¿sale? Porque dice coseno. Por el otro lado, el factor de eficiencia del motor, este es otro punto importante.
El factor de potencia, ¿por qué se tiene que identificar? Porque como ustedes saben, si nosotros quisiéramos variar la velocidad, lo haríamos a través de la variación de frecuencia porque es un motor de corriente alterna. Por lo tanto, es indispensable tener en cuenta que nosotros, pues tenemos que tener una eficiencia del motor cuando se va a hacer una variación de frecuencia, pues de 1.15. Esto significa que es alto. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay armónicos, como hay otros factores de pérdidas en el motor, pues obviamente pues pasaría a 1 el factor de eficiencia del motor al usar lo que es un variador de frecuencia. Por eso es importante identificar este parámetro cuando tú vas a hacer o vas a hacer variaciones de frecuencias en un motor. Es importante tener muy identificado en este caso este parámetro. En este caso aquí no viene, pero a grandes rasgos es como se maneja, ¿sale? Bueno, ahora, ¿a qué me refiero con tipo de conexión estrella y delta? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Si es un motor que internamente tiene una conexión, tiene 3 bobinas, 3 devanados. Esos devanados se enumeran del 1, por ejemplo, al 6. Por eso es de 6 puntas este motor, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este motor se conecta en estrella y cuando se conecta en estrella es a 440 volts. Cuando se conecta en delta es a 220. Obviamente este es un motor de 3 devanados. Hay otros motores de 6 devanados, por ejemplo, y ese sería un motor de 12 puntas. Obviamente esa conexión sería en estrella si fuera 440 volts y si fuera en doble estrella sería 220 volts. Este tipo de conexiones o diferencias obviamente se tienen que hacer en otro video, pero a grandes rasgos estas conexiones nos los da de acuerdo al voltaje que nosotros ocupemos, nos da si es conexión en estrella o en delta y nos los da la placa del motor. Por otro lado, así en los devanados van directamente a una caja de bornes y aquí es donde se hacen las conexiones. Si ustedes observan, este tiene letras, por lo tanto es YEC, este motor es W, V, U, V y de esa forma nosotros identificamos. Este es uno de 3 devanados, quiere decir que son de 6 puntas y aquí a través de unas laminillas se harían las conexiones. Ahí está, por ejemplo, esta es una conexión en estrella, y etcétera, ¿no? En general, esos son los parámetros súper importantes que se utilizan para poder identificar los datos más importantes de una placa de motor. Rápidamente, vamos a seguir lo que ya vimos. Determinar si es NEMA o YEC. En este caso, en este motor, aquí nos dice que es YEC. Por lo tanto, este es un motor europeo. Paso número 1. Paso número 2, identificar la frecuencia. Aquí está la frecuencia 50 Hz. Estamos en México. Por lo tanto, todo esto no lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 60 Hz. Entonces usaríamos todos estos datos. Paso número 3, determinar la potencia. La potencia es de 1.75. Hacemos la conversión de 1.75, si 1 kilowatts es igual a 1000 watts, hacemos la regla de 3 y nos da 1700 watts. Luego lo convertimos, un HP equivale a 746, este parámetro, hacemos la regla de 3, nos dice que es de 2.34 HP, por lo tanto, este motor es de 2.34 HP en su potencia. Paso número 4, identificar tipo de alimentación. ¿Qué alimentación es? 460, por lo tanto vamos a usar un motor, como en México estamos a 440, vamos a usar a 440 este voltaje, ¿sale? Paso número 5, corriente nominal. Obviamente si estoy hablando de este voltaje, pues su corriente es de 3 amperes. Si estuviera hablando de 230 a 440, a 400, pues estaría hablando que es una conexión delta estrella. En este caso es una conexión en estrella, ¿sale? La que vamos a usar. Entonces 440, conexión en estrella. Número 6, bueno, la conexión es en estrella. Luego sigue las revoluciones por minuto. Las revoluciones por minutos, aquí están, 1720. Después sigue el coseno, factor de potencia. El factor de potencia equivale a lo que es 0.82. Y después el factor de eficiencia. Aquí en este caso el factor de eficiencia es 1.1. Por lo tanto, es superior a 1. Entonces es de alta eficiencia. Y bueno, aquí tenemos un motor que es europeo, que es YEC, pero el Siemens lo da los datos de forma como si fuera americano, o con datos, por ejemplo, primero sabemos que es YEC, después de determinar la frecuencia sabemos que es a 60 Hz, después sabemos que la potencia es de 2 HP, ya están los datos convertidos, el amperaje se puede decir que es a 6.2 si es 220 y 3.1 si es 440. Y en general, su factor de potencia 0.86, sus revoluciones por minutos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿para qué es importante saber esto? Porque con esto vamos a determinar los elementos
de un sistema de control.